Vamos a algo interesante y es los estados de conducción y bloqueo. Vamos a ver cómo el IGBT puede pasar al encendido o al apagado y lo que conlleva, ¿no? Vamos a tener aquí tres gráficos simultáneos. Vamos primero al lado izquierdo, en donde es la parte on, ¿verdad? El estado, para ver el estado on, y con una tensión aplicada que sabemos que ya no va a pasar de, bueno, es más o menos 20, ¿no? Estamos hablando aquí del voltaje gate emisor, ¿verdad? Más o menos 20. Pues entonces aquí voy a tener un voltaje gate que va a sobrepasar primero el threshold o el umbral o el mínimo donde él empieza a conducir, que en este caso puede ser cercano a los 5 voltios, donde él empezaría a conducir como IGBT. Por lo regular para un transistor IGBT el voltaje de threshold debe de ser, vamos a decir aproximadamente, hay un rango entre 5 y 7 voltios. Pero para llevar la saturación correctamente, vamos a decir que el voltaje gate emisor debe ser mayor o mucho mayor que el voltaje de threshold, pero no va a pasar de 20, como lo dice el datasheet. Pero un nivel normal para esto es aproximadamente 15 voltios para el IGBT. En el MOSFET, en este caso es gate to source, no gate emisor, esto es aproximadamente 10 voltios. Preferiblemente 12, pero 10 es el valor típico. Luego pasar ese nivel, esta es una zona lineal y luego viene una primera zona estable dependiente y que todavía el transistor en el colector, bueno, inició la corriente, ¿verdad? La corriente de colector y llegó a estar estable acá a un valor, pero el transistor como tiene capacitancias parásitas en función del MOSFET de entrada, del aislamiento, pues entonces tiene una doble pendiente. Esta otra pendiente va a llegar al nivel de tensión final del driver, en este caso del que va a manejar la gate, pero no sube esto instantáneamente, esto toma un tiempo. Luego de tener esa corriente, el voltaje colector emisor no cae de repente, no cae instantáneamente, tiene retardos. Entonces tiene una primera parte que viene con una pendiente decreciente en función del alcance de la primera parte estable del voltaje de gate. Esto tiene un decay de una pendiente notable y luego otra pendiente con un poco más de retardo que estaría en TBF2 y en este caso esa pendiente toma más tiempo y está comprendida en esta zona prácticamente de aquí a aquí. En esta zona, bueno, no exactamente en el gráfico, pero esta zona toma un tiempo alcanzar y disminuir el nivel de tensión para la saturación. Eso indica que la resistencia interna no es 3.3 miliohmios de repente, no. Va bajando en función del nivel de tensión que va llegando. Por ejemplo, aquí podría llegar a los 2.5 voltios o 2.7 voltios, que es el valor mínimo de voltaje de caída colector emisor en la saturación. Entonces, en ese caso, ¿qué implica eso? Al no ser instantáneo, miren, en el último momento es que ya ha llegado a este nivel. ¿Qué voy a tener? Que si, nada más para conocer un poco, esa área en voltaje y esta otra de acá, la voy a multiplicar, por ejemplo, con una corriente que fue creciendo, ¿no? Pero todavía aquí era una corriente en crecimiento, incremental, y luego aquí en una corriente estable. La potencia, si la vemos como V por I, ¿verdad? Pues entonces yo podría multiplicar el nivel de tensión de colector emisor por la corriente que está pasando en ese momento. Y si lo multiplico, prácticamente este gráfico me va a dar, aquí me va a dar esto porque va a dominar este contra un valor fijo. Y después este, como es un valor bueno, intenta ser triangular, pero multiplica esto por un valor constante, pues entonces se mantiene. Y vamos a pintar una pendiente y otra. Entonces voy a tener un área parecida a esto. Entonces eso que sería ya en un tiempo, ¿no? Un tiempo t, esto podría representar una pérdida de conmutación en el transiente del estado ON. Y en este caso esa pérdida no la aprovecha nada. Eso se pierde en el transistor per se, en el encendido. Me faltó una parte. Esta parte también es una línea recta y lo multiplico por el
la parte mínima, pero ya esto no es que me falte, no, ya es que después de aquí, esto ya se llamaría para acá pérdida de conducción, porque ya ha alcanzado los 2.7 voltios, ¿verdad? Y esta parte de aquí, de la izquierda, que definimos con la multiplicación que está acá, esa sería la pérdida de conmutación del transiente ON. De esa misma manera voy a tener el apagado. Aquí en este lado vamos a ver el apagado. Para el apagado, el voltaje gate emisor debe de descargarse por completo. Aquí estuvo, por ejemplo, en 15 voltios, porque el driver es de 15, ¿no? Aquí llegó a 15 y ya hicimos esto. Ahora de 15 a 0. Debo de retirar la corriente de la gate del MOSFET del IGBT y en este caso hacer que la descarga sea eficaz para entonces lograr el apagado correctamente, porque si no se me va a quedar en un estado semiconductor, con lo cual podría representar o pérdida de conducción grave o quizás el terminar con la vida útil de un puente H o de un inverter. En este caso es lo mismo, de definir la descarga que voy a tener aquí del nivel de tensión con doble pendiente. Aquí estaría la pendiente 1, aquí estaría la pendiente 2 y el voltaje va a llegar a 0. En un momento dado podría ser negativo porque muchos drivers podrían hacer colocar un nivel de tensión negativo para poder descargar mucho más rápido y eso depende del driver y la técnica, ¿no?, de diseño. Bueno, entonces en este caso la corriente de colector va a empezar a bajar la corriente de colector con la segunda pendiente. Con la segunda pendiente de descarga de voltaje y esto me va a crear una pendiente similar a la carga que teníamos aquí, pero en sentido contrario. Y luego una segunda pendiente aquí de corriente en función de que el nivel de tensión de la gate siga progresando en disminuir su nivel de tensión. El voltaje colector emisor tampoco actúa instantáneo, tiene retardo. Y el retardo del apagado es mucho mayor que el del encendido en el transistor IGBT. Mucho mayor. Veamos. Aquí esta pendiente dura por más tiempo, ¿verdad? Con este escalar que es un valor estable aquí en función de la corriente. Y luego aquí este valor estable, ¿verdad? Con una corriente cambiante. Ya aquí alcanzó al nivel final, pero la corriente no deja de cruzar por el IGBT de manera instantánea cuando ya el voltaje vuelve a ser el voltaje máximo en donde el transistor ya está haciendo el bloqueo. O sea, ya en el apagado él está haciendo el bloqueo, pero a través del IGBT todavía cruza una corriente. En el idioma inglés lo van a conocer como current tail. Me acuerdo muy bien aprenderlo en el 2007 cuando me fui con la especialización y con las clases de la Universidad de Colorado. Y en este caso notar que el current tail es una de las formas de ver por qué el IGBT no puede trabajar con alta frecuencia. Pero tampoco tú vas a manejar un motor a 1 MHz. O sea, una máquina eléctrica a 1 MHz no es necesario, ¿no? Pero en este caso, en el orden de los kilohertz, sí puede trabajar. Ya con lo que se anuncia de una cuarta generación de transistores IGBTs, que estamos ya en ello, ¿no? Estamos en ese mundo de la cuarta generación. Bien, entonces si multiplicamos esto, vamos a tener al final, si hago el mismo tratamiento del lado izquierdo, pero ahora lo hago aquí en el lado derecho, voy a tener una forma de esta manera, con una doble pendiente. Y el apagado del IGBT va a ser mucho más tedioso, mucho más, mucho más representativo a nivel de pérdidas de conmutación. Por lo tanto, y este tiempo, vamos a llamarle el tiempo off, ¿verdad? Este va a ser el del on. Entonces T on es mucho menor que el T off. ¿Ok? Entonces, pero esos dos tiempos sumados, sin duda le puedo decir que si toman un osciloscopio con una sonda para medir corriente y graficar que el vertical sea corriente, ¿verdad? En este caso puede ser la corriente de colector. Y aquí el tiempo, se van a dar cuenta que esto es así y que a medida que suba la frecuencia, pues incrementaré sin duda las pérdidas de conmutación. Ojo, las pérdidas totales, al final, van a ser las pérdidas
por conducción, que son normales, ¿verdad? Más las pérdidas por conmutación. Que al final estas dos cosas la tengo siempre, en todo transistor. Lo único que en el IGBT se pueden ver un poco más en función de la frecuencia. Esto es porque la estructura posee capas semiconductoras, mucho más capas semiconductoras que cualquier otro transistor, y claro, esto afecta la velocidad. Y también hay efecto Miller entre capacitancias, porque estamos hablando de capacitancias ya parásitas que se forman en función de las capas de los materiales semiconductores que tenemos allí dentro. Entonces, en este caso, decir que el current tail, como lo ven aquí en el idioma inglés, extracto del libro de Fundamental of Power Electronics, en su versión, en su primera edición, nos queda muy claro que los waveforms del IGBT en cuanto a voltaje y corriente me indican que allí tenemos una deficiencia. Cuando sumamos todo, podríamos tener entonces un área considerada, ¿no? Y un integral en función, en dominio del tiempo de esto, ya para hablar del área, que representaría pérdida. Imagínense esto en un inverter. Que mi inverter es de una eficiencia de un 88%. Muy bueno. Pero las pérdidas de conmutación, ¿por dónde andan? Muy altas. Porque la frecuencia no fue bien diseñada para el caso, porque estamos usando IGBT. Bueno, pues ese diseño, no me queda de otra que decir que ese diseño podría llegar a un 90%, siempre y cuando cambie la frecuencia. Porque quizás un 2% puedo recuperarlo porque tengo pérdidas de conmutación en los momentos, ya yo voy a decir inerciales, pero los momentos inerciales son de la ingeniería mecánica, en los momentos de transiente on-off, off-on, y entonces en ese caso sí voy a tener oportunidad de mejora, ¿por qué no? Y ahí hay una forma de cómo poder optimizar un poquito también con los conocimientos de la electrónica de potencia. Las pérdidas por conmutación del IGBT sin duda serán mayores a partir de un incremento de frecuencia de disparo, y por esto estamos entendiendo que están sobre el orden de los kilohertz, pero esto es independientemente de la modulación de ancho de pulso. Una cosa es el ancho de pulso, ¿verdad? Que podría ser el duty cycle, ¿no? De un periodo completo TS, y otra cosa es la frecuencia, porque todos sabemos que la frecuencia, por lo menos el periodo y la frecuencia serían inversamente proporcionales, y en este caso el ancho de pulso es indistinto de esto, porque el ancho de pulso va dentro del dominio del periodo. ¿Ok? Ojo, una cosa es muy diferente de la otra. El ancho de pulso puedo usarlo para controlar, pero la frecuencia es un valor fijo en función de manejar y gatillar el transistor IGBT. Si vemos aquí este integral, muy interesante para una aplicación, por ejemplo, de un buck converter, que es muy usual utilizarlo con MOSFET en vez de transistor IGBT. En este caso, en función de la transición switching y lo que conocemos como las áreas de potencia on y off sumadas, con dicha integral de la potencia media, aquí vemos 1 sobre TS y el resto, ¿no? En dominio del tiempo, pues vemos que esto multiplica la frecuencia directamente. O sea que las pérdidas por conmutación van ligadas directamente proporcional, porque esto se va a incrementar, potencia en la parte switching, ¿no? de los estados switching, a la frecuencia. O sea, estaríamos hablando que si la frecuencia es más alta, ¿verdad? Como esto está directo, ¿cómo lo va a multiplicar? Lo va a multiplicar directamente, no inversamente, ¿no? Entonces crece la potencia de pérdida de conmutación, crece directamente proporcional a la frecuencia. Suscríbete en nuestro canal para que estés atento en todo lo que vamos haciendo en los nuevos vídeos. Dale like si te gusta y hasta el próximo video. Un cordial saludo y abrazo. Hasta la próxima. Chao.